Según un correo de un estudiante, hubo mucha dificultad con esas preguntas en el texto por Chen, en capítulo 6, termoquímica. Según otros estudiantes que me han mandado sus dudas, parece que el capítulo de termoquímica es lo más pesado en este momento. Entonces, primero, voy a notar que en los problemas recomendados, yo había equivocado con la pregunta 6 como 20, porque en este caso hay que saber qué es un gas ideal y cómo se comporta. Y en esta clase no hemos visto el capítulo de los gases aún. Entonces, esta pregunta no es válido. Ustedes no tengan que saber cómo hacerlo, no se preocupen. Pero el 6.22, sí, es posible responder a este. Dice, al escribir las ecuaciones termoquímicas, ¿por qué es importante indicar el estado físico? Es decir, gaseoso, líquido, sólido, acuoso de cada sustancia. Y la razón es porque un cambio de estado físico cuesta energía. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener el agua líquido, si este pasa al agua sólido, por ejemplo, este tiene un cambio, por ejemplo, delta H, cambio de entalpía de fusión. O bueno, en este caso es congelación, perdón. Por casualidad, cuando se convierte un líquido a un sólido, ¿es un proceso endotérmico o exotérmico? Endotérmico. Entonces, endotérmico indica que vamos a pasar del estado inicial, desde baja energía, y este va a aumentar al estado final, es de alta energía. ¿Okay? Por lo tanto, el delta H del proceso va a ser un número positivo, porque el sistema tiene que absorber energía. En el caso de un proceso exotérmico, vamos a empezar inicialmente, con alta energía. Y este pasa a un estado con baja energía. Entonces, el sistema, si pasa de alta a baja energía, el sistema pierde energía, entonces delta H es negativo. Entonces, el sistema pierde o libera energía. Típicamente en la forma de calor, pero a veces puede ser en la forma de luz o la forma de sonido. Típicamente en la forma de calor. Bueno, y sabemos que calor es igual a delta H
al cambio de entalpía cuando estamos a presión constante. Típicamente estamos en presión constante. Entonces, si pasamos de líquido a sólido, ¿cuál estado tiene alta energía o mayor energía? ¿El líquido o el sólido? El líquido tiene las partículas moviendo con libertad. En el sólido, las partículas solo pueden vibrar en una estructura cristalina del hielo. Entonces, cuando hay más movimiento, ese corresponde a más energía. Entonces, el estado inicial es de relativamente alta energía. El estado final es de relativamente baja energía. Entonces, ese proceso pasa de alta a baja energía. Entonces, el agua, que es nuestro sistema, va a liberar energía. Entonces, su delta H de congelación es un número negativo. Y yo pienso que nosotros habíamos calculado cambio de entalpía para la vaporización. Para congelación, voy a ver si lo encuentro. Pienso que es 333 joules entre mol. Pienso que no. Debe ser algo más como kilojoules. Estoy tratando de no abrir el sitio de web, solo ver por el cosa. Ya, pero es un valor. Entonces, como habíamos visto en la presentación de capítulo 6, habíamos visto exactamente un ejemplo de este para demostrar que el estado físico es parte del cambio de entalpía. Entonces, si tenemos un proceso, en uno se produce agua líquido, en el otro se produce agua sólida o agua gaseosa, el cambio de entalpía del proceso va a ser diferente. Ese probablemente es kilojoules, entonces, no sé. Profe. Ujú. Entonces, digamos, en esa pregunta, entonces el estado físico, el estado físico nos va a determinar si tiene más o menos energía. Sí. Ujú. Bien. Okay, otra pregunta, el 6.24. Tenemos una reacción, ese es metanol, reacciona con oxígeno para producir agua, líquido y dióxido de carbono. Antes de pensar de termoquímica, vamos a repasar un poco de reacciones químicas. ¿Cuál tipo de reacción se demuestra aquí? Combustión completa. Excelente, muy bien. Esta es combustión completa. Debemos ver para combustión oxígeno diatómico como un reactivo. Si tenemos algo que tiene carbono, hidrógeno, tal vez también tiene oxígeno, que realiza combustión con oxígeno, vamos a producir agua y dióxido de carbono. Excelente. Ok. La pregunta dice, ¿cuál es el valor de delta H si la ecuación se multiplica por 2?
¿ok? En este caso, para la A, si vamos a multiplicar toda esta ecuación por 2, entonces 4 metanol líquido más 6 oxígeno gaseoso produce 8 agua líquida y 4 dióxido de carbono. ¿Qué vamos a hacer al delta H? Ese también se multiplica por 2. Entonces va a ser negativo 2905,6 kilojoules entre mol. ¿Está bien? Para la B, se invierte la dirección de la reacción de manera que los productos se convierten en reactivo y viceversa. Entonces, en este caso, vamos a tener 4 agua líquido y 2 dióxido de carbono gaseoso. Produce 2 metanol. Ups. Y 3 oxígeno. Y este delta H, claro que todos los coeficientes son iguales, el magnitud es igual, pero por ser la dirección opuesto, ahora es el signo opuesto. Y para la C, dice que vamos a formar el vapor de agua como producto en vez del agua líquida. Oh, eso es más interesante. Entonces, aquí para calcularlo, tenemos la ecuación original. Con su delta H. Y lo que queremos, vamos a quitar el agua líquida. Entonces vamos a poner 4 agua líquida como un reactivo, porque en los productos queremos agua gaseoso, ¿verdad? Y este valor, este proceso, tiene un valor de delta H. Y el texto no nos han indicado, pero yo pienso que en nuestra presentación de termoquímica, cuando empezamos a hablar de ley de Hess, ajá, aquí lo habíamos calculado. Ese también es una respuesta adecuada para la pregunta anterior. Habíamos calculado que para convertir el líquido a gaseoso es 44 kilojoules entre mol. Entonces, aquí, este es para convertir 4 moléculas líquidas a 4 moléculas o moles de gaseoso. Entonces, este va a ser, perdón, 4 por, ¿qué había dicho? 44. Que nos da 176 kilojoules entre mol para ese proceso. Ahora vamos a hacer la suma. Entonces,
agua líquida y agua líquida se cancelan. Nuestra nueva ecuación es 2 metanol más 3 oxígeno produce 4 agua gaseoso y 2 dióxido de carbono gaseoso. Este delta H es la suma de negativo 1452,8 más 176. Y este nos da negativo 1276,8. ¿Está bien? ¿Preguntas aquí? Entonces, esta pregunta tiene que ver con ley de Hess. En que hay que hacer la suma de ecuaciones químicas, en que a veces hay que cambiar el coeficiente de la ecuación. O hay que invertir una ecuación química para intercambiar los productos y reactivos. O hay que hacer la suma de dos reacciones químicas para eliminar algo del reactivo y del producto. ¿Preguntas aquí? Ok, voy a continuar. Tenemos el 6,26 y el 6,28. Quiero notar que el 6,28, otra vez, hay que hacer cálculos que tienen que ver con el gas ideal. Entonces, ese es injusto. Lo siento por asignarlo. Olvidé cambiar los problemas recomendados para este curso porque el orden del contenido es diferente que en otros cursos. Pero el 6,26 sí podemos hacer. Este dice, determine la cantidad de calor en kilojoules liberado cuando se produce 1,26 por 10 a la 4 gramos de dióxido de nitrógeno de acuerdo con la ecuación. 2 monóxido de nitrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso produce 2 dióxido de nitrógeno gaseoso y su delta H es negativo 114,6 kilojoules entre mol. Notamos, quiero enfatizar aquí, que cuando dice liberado, el delta H es negativo, ¿ok? Este corresponde a nuestro proceso exotérmico. Bien. Entonces, ¿cuál es el dato dado en la pregunta? Es 1,26 por 10 a la 4 gramos NO2. El otro dato que yo tengo es kilojoules entre mol. Entonces, voy a hacerlo en otro color, ya es mucho rojo. Y es dado que el otro dado que tengo es kilojoules entre mol, yo debo convertir los gramos de dióxido de nitrógeno a moles NO2. Entonces necesito La masa molar. Eso, masa molar. Entonces saco mi tabla periódica. Voy a tener nitrógeno
Este tiene 14. Yo no los tengo para confirmar que no estoy loca. Nitrógeno, sí, 14. Bueno, técnicamente es 14,01, pero puede hacerlo con 3 cifras para no darme un dolor de cabeza. Y necesitamos 2 oxígenos, entonces 2 por 16. Y este me da la suma, la masa molar va a ser 46. Ese es gramos entre mol. Entonces el 46 gramos va al fondo y mol va arriba para que los gramos de NO2 se cancelan. Después tenemos el valor de delta H. Este es, vamos a quitar mol de NO2 en el denominador. Y en el numerador vamos a tener kilojoules. Entonces es negativo 114,6 kilojoules. Y ahora tengo que poner atención al coeficiente de NO2. ¿Okay? Los negativo 114,6 kilojoules es entre 2 moles de NO2. Entonces ahora podemos ver gramos y gramos se cancelan. Voy a hacerlo con otro. Entonces gramos y gramos se cancelan. Moles de NO2 y moles de NO2 se cancelan. Mi respuesta tiene la única unidad que ha sobrevivido. En este caso es kilojoules. Por dicha, estoy tratando de calcular la cantidad de calor en kilojoules. Entonces, cuando las unidades juegan, son correctas, es muy probable que el resultado va a ser correcto. Entonces, 1,26 por 10 a la 4 o 12,600. Vamos a dividirlo y multiplicarlo. Y nos da negativo 31,390 kilojoules. Solo debo tener 3 cifras significativas. Entonces, mi respuesta final va a ser negativo 3,14 por 10 a la 5 kilojoules. Así está bien. Profe, a mí la calculadora no me da eso, no sé. ¿Qué haría? Vamos a ver si yo hice un error. 26. ¿Cuál valor le da a usted? Me da 15,600. Ah. Ujú. Lo hice otra vez y yo tengo la misma respuesta. ¿Alguien más puede hacerlo en la calculadora?
para confirmar? Profe, yo lo hice y también me da menos 15.695. Qué raro. Ah. Ok. 15,000, ¿qué? 950. Entonces, este va a ser 1,60 por 10 a las 5. Ah, es porque yo no hice el entre dos. Jaja, yo hice el error típico. Muchas gracias a ustedes por hacer el cálculo para encontrar mi error. Entonces ahora con el redondeo es 1,67. Ahora sí. Me encanta que recibí esas preguntas porque yo puedo decir definitivamente que en el examen parcial este viernes a la 1 en el auditorio de Tacares tenemos el examen parcial número 2. Vamos a ver una pregunta muy parecida a este. Vamos a ver preguntas con el ley de Hess. Al menos una pregunta. Este de explicar, no. Pero hacer cálculos y mostrar su trabajo, sí. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Va a haber hora consulta? Es que tengo unos problemas que me salieron en el examen corto que Ujú. quisiera preguntarle. Sí, absolutamente. Hoy a las 5 tengo horas consulta. Ujú. No he tenido tiempo a revisar su examen corto, número 6. Normalmente trato de hacerlo el domingo, lunes o martes en la mañana, pero he estado muy ocupado con otras tareas. Entonces, es posible que algunos estudiantes van a ganar puntos parciales o tal vez hubo un problema con la pregunta. En este caso, claro que sí, su nota va a aumentar. Si usted quiere asistir a horas consulta para garantizar que si hubo un problema con la calificación automática del examen corto, absolutamente puede hacerlo. Y si no, si simplemente quiere repasar la respuesta correcta de una pregunta en el examen o varias preguntas, con mucho gusto. Podemos hacerlo ahora o en horas consulta. Bueno, en este momento vamos a hacer un repaso desde el inicio de termoquímica. Vamos a enfocarnos no tanto en los detalles, sino en las partes de cálculos e información muy importante. Entonces, con termoquímica, primero vamos a tener la idea del primer ley de termodinámica. Este dice que la energía no se destruye ni se crea. Entonces, si mi sistema, digamos que el sistema va a liberar energía, es porque los alrededores o el entorno va a aceptar calor. Entonces, este signo opuesto es porque cuando el sistema, ¿dónde está este? Cuando el sistema libera, este absorbe.
Cuando el sistema recibe, el entorno produce. ¿Ok? O libera. Absorbe o recibe. ¿Ok? Entonces, esas son palabras claves que deben saber. Entonces, si el sistema libera energía, energía del sistema es negativo. Entonces, el entorno va a ser el signo opuesto, positivo. Si el sistema recibe energía, su signo es positivo y el entorno que ha producido esa energía tiene el signo opuesto, negativo. ¿Ok? Otra ecuación que es importante es el hecho de que la energía es igual a la suma de calor más trabajo, donde el trabajo es, en este contexto, el trabajo presión-volumen, entonces negativo presión por delta V. Entonces vamos a hacer un ejemplo que utilice todo este contenido. Por ejemplo, un gas expande de 0,75 litros a 1,30 litros contra una presión de 2,5 atmósferas. A la misma vez, el gas recibe mm, 25 joules de calor desde el entorno. Calcule el cambio de energía interna del gas en joules. Y aquí voy a poner que 1 litro atmósfera es igual a 101,3 joules. Espero que ese es correcto. Debo verificar. No soy mucho por la memorización, como ustedes han visto, pero por el uso frecuente, estoy casi segura que ese es el factor de conversión correcto. Deme un chancecito para verificar. Sí, 101,3. Ustedes no tengan que memorizar este valor, lo tengo en el formulario del examen. Ok, entonces, ¿cómo puedo empezar?
Perdón, aquí arriba había olvidado los deltas. El cambio de la energía del sistema es igual al opuesto del cambio de la energía del entorno. Sacando el volumen. Muy bien, vamos a utilizar el volumen. Entonces, aquí tenemos volumen inicial y volumen final. Sabemos que delta V, como cualquier cambio, siempre es el final menos el inicial. En este caso va a ser 130 menos 0,75. Y este nos da 0,55 litros. ¿Verdad? Sí, profe. Excelente. Ya que tenemos delta V, podemos calcular el trabajo. Es el negativo. Tenemos la presión. Atmósferas. Entonces, negativo 2,5 atmósferas por 0,55 litros. Este nos da negativo 137,5 litros atmósferas. Pero yo sé que debemos tener unidades de joules. Entonces, los negativos 137,5 litro atmósferas, voy a multiplicarlo. Necesito litro atmósfera en el denominador y joules en el numerador. Entonces 101,3 joules. Y este me da 13,929 joules. Y ahora vamos a calcular el cambio de energía interna, donde delta E es igual a la suma de calor más trabajo. El calor dice que el gas recibe. Entonces, ¿este valor de 25 es positivo o negativo? Positivo. Excelente. Ese debe ser positivo. Entonces, el cambio de energía interna del gas es 25 joules más, no escribió el signo negativo aquí, más, ¿Profe? ajá, Es que al sacar trabajo, a mí me dio que era menos 1,3. Y no sé si fue que yo coloqué mal. es el final menos el inicial. El final es el 1,30 litros y el inicial es 0,75 litros. Entonces, delta V debe ser 1,30 menos 0,75. Y este debe ser 0, es un número positivo, sin duda, porque el gas expande. Cuando vemos la expansión de un gas, el trabajo siempre es negativo, porque delta V es positivo. Sí, pero a la hora que sacamos el trabajo, a mí me da menos 1,3, bueno, 375, que usted le da 135,5. Sí, usted tiene toda la razón. Tengo la coma en una posición incorrecta.
Gracias. Sí, negativo 1, coma. Y de verdad, solo con 2 cifras significativas. Entonces, va a ser negativo 1,4. Entonces vamos a cambiar este valor. Negativo 141,8. Y este va a negativo 140 joules. Con solo 2 cifras. Pero no estoy utilizando la calculadora bien hoy, ¿verdad? Entonces, negativo 115 joules. Y este por las reglas va a ser 110. Bueno, entonces, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar cómo determinar el signo de calor, de trabajo, para que podamos confirmar que el signo es correcto. Debemos saber cuándo debemos utilizar ciertas ecuaciones. En este ejemplo es obvio porque solo tenemos 2 ecuaciones y un factor de conversión y la pregunta. Entonces uno va a saber. Entonces cuando ustedes vean, volúmenes y presiones o cambio de energía interna, este cambio de energía interna es delta E. Cambio de volumen es delta V. Entonces estamos buscando ecuaciones que contienen esos valores, ¿verdad? En sus símbolos. Dice que vamos a recibir calor, calor es Q. Entonces estamos utilizando ese tipo de ecuación. Y si hubiera un ejemplo, por ejemplo, que no diga que recibe calor, sino que libera, entonces el calor, bueno, debería ser negativo. Sí, por ejemplo, si la pregunta había dicho a la misma vez el gas libera 25 joules de calor, si el gas libera el calor, este valor de 25 va a ser negativo. Muy bien. Entonces, cuando estamos pensando en el sistema, palabras como libera, genera, produce, están asociados con calores negativos. Cuando dice recibe, el sistema absorbe calor, el calor es positivo. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Es que yo estaba haciendo el ejercicio de los ejercicios recomendados de esto y había uno que yo no sabía cómo hacerlo porque no me dan el volumen. Y luego decía que es que el volumen era, digamos que no se expandía y que era cero. ¿Cómo uno sabe que el volumen o la presión es cero si nunca lo dicen? Dígame el número de la problema y voy a buscarlo. 6,28. Es que yo me fijé en los, digamos, en que hay un PDF que viene con los ejercicios resueltos. Ajá. Y ahí decía que el volumen era cero. ¿Yo cómo sé cuando el volumen es cero? Ok,
Perdón, dígame el número otra vez. 6,28. Sí, este es lo que acabo de decir hace poquito. No, ustedes no están mirando. Aquí, ese es el 628. Bueno, ese problema tenía dos problemas. El L que se ve aquí debe ser aquí para que sea CL2. Y ese es HCl y es gaseoso. Entonces, un error tipográfico raro. Y en este caso, hay que calcular el volumen basado en el volumen de los gases. Y este está basado en la ley de gases ideales y ustedes no saben nada de este. Entonces, lo siento por asignarlo. El 6,28 es imposible para ustedes. Y no va a haber una pregunta así en el examen. Entonces, en el examen siempre va a haber, digamos, diciendo cuánto es el volumen y nunca va a ser el 0, o si hay una pregunta diciendo que sea 0. Sí, no, el volumen va a ser, va a indicar, volumen inicial y volumen final, o la pregunta puede ser, calcule el volumen final si tal cantidad de trabajo fue hecho, o algo así. Profe, ¿y cuando la presión es constante, es 1 o es 0? Bueno, depende. Cuando dice la presión constante, este indica que puede utilizar esta ecuación, W igual a negativo P delta V. La presión constante, ellos van a darlo. Por ejemplo, va a decir de una atmósfera. O puede ser contra el vacío. Cuando ustedes vean la palabra contra el vacío, en el vacío, la presión es igual a 0 y por lo tanto el trabajo es igual a 0. ¿Ok? Pero si no, la pregunta va a darle la presión. O tal vez, un gas cambió volumen, de 1 litro a 2 litros, produciendo cierta cantidad de trabajo, calcule la presión. Eso es menos común, pero técnicamente es posible. Bueno, gracias, profe. ¿A usted? ¿Otras preguntas de este tipo? De energía interna, trabajo, calor. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con el repaso. Otro contenido importante de termoquímica es calorimetría. Okay. Tenemos dos tipos de calorimetría. Tenemos a presión constante y tenemos a volumen constante. Cuando estamos con presión constante, las ecuaciones que vamos a utilizar es que 0 es igual al calor
por el sistema más el calor por disolvente o disolución más el calor del calorímetro. El calor del sistema es igual a la masa de la muestra por su calor específico, por su cambio de temperatura. O si es una reacción, vamos a tener el delta H de la reacción por la cantidad de moles. El calor de la disolución o disolvente, si es disolución o disolvente, depende de la pregunta. Es un detalle que no es muy importante, porque en cualquier caso es igual a la masa por su calor específico por su delta T. Okay. Y el calor del calorímetro es igual a su capacidad calorífica por delta T. Vamos a hacer un ejemplo. Hay una reacción en que A acuoso pasa a ser B acuoso y ese tiene delta H desconocido. Queremos calcularlo. Digamos que ese va a ser 2A, pasa a ser B. Digamos que 5 moles de A están utilizados y tenemos 25 mililitros de disolución. Tenemos la capacidad calorífica. Perdón. Vamos a tener el calor específico de la disolución. Es igual a 5,00 joules entre gramo grados Celsius. La capacidad calorífica, es decir, que la calidad del calorímetro, digamos que este es igual a 1,30 joules entre grados Celsius. Y durante la reacción, la temperatura inicial fue 27 grados Celsius y la temperatura final es igual a 22 grados Celsius. Y a este vamos a hacer los cálculos. Bueno, para hacer más espacio, voy a borrar este. Entonces, el calor del sistema, en este caso, dado que queremos calcular delta H, vamos a utilizar esta parte. Es el desconocido, entonces voy a dejarlo hasta después. El calor de la disolución es igual a la masa de la disolución
por su calor específico por delta T. La masa de la disolución, olvidé un dato, que la densidad de la disolución es igual a 1,30 gramos entre mililitro. Entonces, la masa de la disolución son los 25 mililitros por 1,30 gramos entre mililitro, que es igual a 32,5 gramos. Entonces, tenemos aquí 32,5 gramos. El calor específico de la disolución es 5,00 joules entre grados Celsius. Y ahora vamos a calcular delta T. Delta T va a ser final menos inicial. 22,0 menos 27,0. Ponemos todo esto en la calculadora. Y nos da el calor de la disolución es igual a negativo 812,5 joules. Gramos y gramos se cancela, gramos Celsius se cancela. La única unidad que ha sobrevivido es joules. Podemos calcular el calor del calorímetro. Su capacidad calorífica por delta T. La pregunta nos indicó que la capacidad calorífica es 1,30 joules entre grados Celsius. Delta T son los 22 menos 27 grados Celsius. Y este nos da negativo 6,5 joules. ¿Ok? Ahora voy a calcular el Q de la reacción. Este es igual al opuesto del calor de la disolución más el calor del calorímetro. ¿Ok? Estoy utilizando esta ecuación aquí. Despejé Q reacción o Q sistema. Entonces, el calor de la reacción es negativo y la suma de negativo 812,5 más negativo 6,5. Entonces, hay que ser muy atento a los signos. El negativo de un número negativo es un positivo 819 joules. El delta H es
el calor de la reacción entre la cantidad de moles. Entonces, 819 entre 5 moles de A. Y este nos da 164 joules entre mol. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué los calores están en negativo? Muy bien. Notamos que cuando esta reacción sucedió, la temperatura del agua y calorímetro empezó a 27 y por la reacción la temperatura disminuyó a 22. ¿Cómo podemos disminuir la temperatura de una disolución o del calorímetro? Porque ellos van a liberar o perder energía. La temperatura disminuyó. Dado que delta T era negativo, el Q de la disolución fue negativo. Y el Q del calorímetro también fue negativo. Profe, y la masa siempre hay que multiplicarla por la densidad. Sí. La densidad es gramos entre mililitros o gramos entre centímetros cúbicos. Poner atención a las unidades. Entonces, si yo tengo el volumen en mililitros y la densidad es gramos entre mililitros, la multiplicación de esos dos valores me da mililitros por gramos entre mililitros. Los mililitros se cancelan y lo que tengo es la masa. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, vamos a notar algo. El sistema fue una reacción química. Notamos que el delta H calculado es positivo. Entonces, cuando esta reacción sucede, la reacción tiene que absorber o ganar 164 joules entre mol. Si la reacción, nuestro sistema está ganando, los alrededores, la disolución y calorímetro, están perdiendo. Tienen el signo opuesto. Y sí, hay un formulario en el examen con las fórmulas y tabla periódica. Aquí tenemos un ejemplo de ley de Hess. Este viene del examen corto de uno de los estudiantes. Yo sé que cada uno tiene preguntas diferentes por el banco, pero es útil repasar el método. Entonces, tengo la entalpía estándar de varias reacciones, 3 reacciones químicas, y yo quiero utilizarlos para calcular la entalpía de reacción de etileno con flúor que está dado al fondo. Entonces, el método que yo utilizo es, yo busco el primer reactivo en la ecuación que quiero hacer y busco ese reactivo en los datos dados. Y yo veo que tengo el C2H4, pero no tiene el coeficiente 2
y se encuentra en los reactivos, perdón, en los productos en vez de los reactivos. Entonces, a toda esta ecuación voy a multiplicarlo por negativo 2. ¿Ok? Y ahora voy a escribirlo abajo con el cambio. Entonces, ahora el negativo intercambia reactivos y productos. Entonces, C2H4 ahora es un reactivo y tiene coeficiente 2. En los productos tenemos 4 carbono y 4 hidrógeno. ¿Okay? Regreso a mi ecuación y yo encuentro otro reactivo, flúor gaseoso, y necesito 12 de ellos. Y aquí yo veo que el flúor se encuentra en 2 ecuaciones. Eso es complicado. Entonces voy a dejar este hasta el final, porque yo veo, qué complicado por tenerlo en 2. Entonces voy a dejar esta parte. Entonces voy a continuar con un producto. CF4 gaseoso. Y lo encuentro aquí. CF4 gaseoso. Pero es un reactivo y necesito que sea un producto y necesito que haya 4. Entonces voy a multiplicar todo este por negativo 4. Entonces voy a tener 4 carbono sólido, 8 flúor gaseoso, produce 4 CF4 de tetracloruro de carbono gaseoso. ¿Ok? Casi se me olvidé. Vamos a incluir también en este el delta H. Entonces el delta H es 680 por negativo 4, que me da negativo 2720 kilojoules entre mol. Y para la ecuación anterior es el delta H multiplicado por negativo 2. Entonces 52,3 por negativo 2 me da negativo 104,6 kilojoules entre mol. Bien, vamos a continuar. Busco otro, el HF. Necesito que sea un producto y que hay 8. Lo encuentro aquí como un reactivo y solo hay 2. Entonces voy a multiplicar esta ecuación todo por negativo 4. Y este me va a dar 4 hidrógenos más 4 flúor produce 8 fluoruro de hidrógeno gaseoso. Si fuera acuoso, sería ácido fluorhídrico, pero cuando es gaseoso, técnicamente el nombre es fluoruro de hidrógeno. Delta H, en este caso, es igual a los 537 por negativo 4. Y este me da negativo 2148
kilojoules entre mol. Ok. Vamos a notar que yo dije que vamos a dejar los 12F hasta el final. Y mire qué va a ocurrir. Vamos a hacer la suma de 8 flúor más 4 flúor. Y ya, me da 12. Entonces, estará bien. Ok, antes de escribir mi ecuación final, yo voy a cancelar valores que puedo cancelar. Por ejemplo, yo veo 4 carbonos y 4 carbonos. Ya, cancelan. Yo veo 4 hidrógeno y 4 hidrógeno en lados opuestos de la ecuación. Entonces, esos se cancelan. Y nada más. Entonces, mi ecuación total va a ser 2C2H4 gaseoso más 12 flúor gaseoso produce 4CF4 gaseoso más 8HF gaseoso. Y para esta ecuación, el delta H literalmente es la suma de todos los anteriores. Entonces, negativo 104,6 menos 2720 menos 2148. Este me da negativo 4972,6. Y bueno, por el redondeo y las reglas de cifras significativas, mi respuesta final va a ser negativo 4973 kilojoules entre mol. Ay, profe, qué duro. Yo lo que hice, de hecho, lo que hice fue hacer 2 veces la segunda para que se cancelaran digamos que el 8F2 y el 4F2 se cancelaran con otro. Ah, fueron en lados opuestos. Ajá. Sí, sí. Ujú. Pero entonces vea que, entonces yo hago sistemáticamente primer reactivo en la reacción final y lo busco. Tengo que manipular la ecuación química dado para que el reactivo sea un reactivo con el coeficiente correcto. Si es que no sabía, digamos, que se podía hacer. Y con el flúor, dado que el flúor se encuentra en 2 ecuaciones, es mejor dejarlo hasta el final, porque hay muchas opciones, ¿sí? Porque hoy no sé si debo tener 5 de uno y 2 del otro, o 4 de uno y 4 del otro, es muy complicado, Sí, porque hay de hecho, muchas posibilidades. Ajá. la segunda ecuación yo la hice por 6, entonces para que diera 12. Ujú, ujú. No sabía que, digamos, que se podía hacer eso, sumar el 8 más el 4 y ya daba el 12. Sí. Bueno, pero va a tener mejor respuesta en el examen, porque ese es muy complicado, ha tenido más práctica, entonces mejor preparación para el examen parcial.
Entonces, este es ley de Hess. Bueno, anteriormente habíamos hecho calorimetría a presión constante. Ahora vamos a hacerlo a volumen constante. Profe, una consulta. Ujú. En el examen vienen muchos ejercicios de lo que es termoquímica. Puedo decirle. Ok, según es que me manda, la coordinación me manda como debe tener cierta cantidad de este pregunta, ese tipo, ese tipo, ese tipo. Le digo. ¿Dónde está? De preguntas, segundo examen parcial. Ok, termoquímica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 preguntas de termoquímica. Todos ustedes son de temas, por ejemplo, una de entalpías, otra de calorimetría, y están divididas así. Sí, una pregunta de calorimetría, una pregunta que tiene que ver con calor y trabajo, una pregunta con el ley de Hess, una pregunta con energías de enlace, una pregunta con entropías de formación, una pregunta con entropía de un, como habíamos hecho en el programa recomendado 6,24, yo pienso, o 26, uno de ellos. Hay que saber qué es el signo del trabajo, qué es el signo del calor, según una descripción, qué es el signo de entalpía, cambio de entalpía, si es endotérmico o exotérmico, cosas así. Perdón, hay un mosquito. Ok. Ahora vamos a regresar aquí. ¿Ustedes pueden ver la pizarra? Bueno, todo es blanco ahora. Vamos a hacer calorimetría. A volumen constante. Entonces, en este caso, vamos a tener el calor de una reacción es el opuesto del calor del calorímetro. Calor de la reacción es delta H por la cantidad de moles otra vez. Y el calor del calorímetro es la capacidad calorífica por delta T. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una reacción con un valor de delta H conocido. Voy a hacerlo negativo, ¿cómo no? Y vamos a
tenemos la reacción de 10 moles de B en un calorímetro a volumen constante y su capacidad calorífica es igual a 1,77 kilojoules entre grados Celsius. Y vamos a calcular la temperatura final si la temperatura inicial fue 23,0 grados Celsius. ¿Ok? ¿Qué podemos calcular? Bueno, tenemos la cantidad de moles de B y la entalpía de la reacción. Entonces, el Q de la reacción es igual a 10,0 moles de B por negativo 255 kilojoules entre mol B. ¿Alguien quiere notar algo en lo que he escrito? No, profe. ¿Qué debo poner en el denominador con mol B? El 4. El coeficiente. Porque esta reacción libera 255 kilojoules por cada 4 moles de B. Entonces, el calor de la reacción, si lo pongo en la calculadora, me da negativo 637 kilojoules. Okay. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Ese tipo de ejercicios van a venir en este examen? ¿Puede ser? Ah, bueno. O algo parecido, no exactamente igual. Obviamente, números diferentes, ecuaciones diferentes, la redacción puede cambiar, la redacción de la pregunta, pero algo muy parecido, sí. Pero la solución es como la misma, digamos. No puede, ok, si está tratando de memorizar exactamente, paso, 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 paso de lo que estamos haciendo ahora, ese no va a funcionar. Pero si está aprendiendo cómo elegir, cómo identificar los datos y elegir una ecuación que utiliza esos datos para hacer el cálculo de lo que necesitamos. Este sí. Sí, profe. Bueno, es que lo que yo me refiero es luego cómo llegar a acomodar para hacer los cálculos. Porque luego pongo, digamos, lo pongo mal y entonces el resultado me va a dar mal. Y sería como saber cuáles son los pasos
Ujú, para acomodar bien la reacción para que sí me dé el resultado correcto. ujú. Ok, para mí, yo busco palabras claves. Por ejemplo, la pregunta literalmente tiene que decir un calorímetro a volumen constante o un calorímetro a presión constante. Entonces, si usted ve esas palabras, ding, 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 primera vez que debe escribir en el espacio dado son las ecuaciones que sirven, ¿verdad? Para ese tipo de pregunta. Y si solo pueden, sin nada más que identificar las ecuaciones correctas, yo puedo darle al menos medio punto, ¿verdad? Porque al menos logró orientarse. Y si puede utilizar una ecuación para calcular algo, ya ganó un punto completo. Ah, profe, entiendo, gracias. Ujú. Ahora voy a ver qué otro dato tengo. Tengo otra ecuación. Tengo esa relación entre el Q de la reacción y el Q del calorímetro. Entonces, el Q del calorímetro es el opuesto del Q de la reacción. Entonces, en este caso va a ser positivo, 637 kilojoules. Ahora, voy a buscar otra ecuación y utilizarlo. Tengo este y yo voy a calcular la temperatura final. Entonces voy a despejar delta T. Delta T es igual al Q, el calor del calorímetro, entre su capacidad calorífica. Ok. Bueno, acabo de encontrar la capacidad calorífica, perdón, el calor del calorímetro, perdón, es positivo 637 kilojoules. Y la capacidad calorífica está dada en la pregunta. 1,77 kilojoules entre grados Celsius. Entonces, kilojoules y kilojoules se cancela. Entre grados Celsius me da grados Celsius. Entonces, cuando pongo eso en la calculadora, tengo 300, perdón, con solo 3 cifras significativas, 360 grados Celsius. Es igual a delta T. Delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Cambio siempre es final menos inicial. ¿Ok? Tal vez puedo aprovechar de este. Yo quiero calcular la temperatura final. Entonces voy a despejarlo. La temperatura final es igual a delta T más la temperatura inicial. Delta T, acabo de calcularlo. Delta T es 360 grados Celsius. Y la temperatura inicial está dada en la pregunta. 23,0 grados Celsius. Entonces, la temperatura final va a ser 360 más 23, que me da 383 grados Celsius. Y esa es la respuesta.
Y yo sé que la reducción en esos ejemplos, este ejemplo y el ejemplo de calorimetría a presión constante, estoy redactando la pregunta como muy abreviada por el espacio y para conservar tiempo. Obviamente, la pregunta en el examen va a tener como más palabras, pero hay que tratar de enfocarse en la información más importante. Profe, hoy hay horas consultas. Sí, a las 5. Aquí me voy a conectar para practicar este tipo de ejercicios. Excelente, me alegro mucho. Bueno, profe. ¿Qué hora es en este momento? Ok, tenemos 8 minutos más. Em, mm, no sé, si alguien tiene algo específico que quieren ver, me avisa. Profe, yo con las reacciones, ¿cómo es que uno puede identificarlas bien? Es que todavía se me enredan. Ah, ¿de cuál tipo de reacción es? Ay, esta que no está balanceada. Espérese, voy a traer. Es un ejemplo del examen corto. En desproporción, tenemos oxidación y reducción del mismo elemento. Entonces, para identificar lo que yo hago, cuando estoy haciendo como identificar el tipo de reacción, para mí es como algo muy sistemático. ¿Qué es más fácil identificar? Más fácil identificar es precipitación. Es precipitación cuando tenemos acuoso más acuoso, produce acuoso. Y sólido. Y notamos que puede ser sólido más acuoso, ¿verdad? Si no es precipitación, voy a preguntarme si es ácido base, también conocido como neutralización. En este caso, todos son acuosos. Y estoy buscando un ácido. Entonces, un reactivo es un ácido. El otro es una base. Y vamos a notar que a veces uno de los productos puede ser agua líquida. Entonces, usted debe estar familiar
con la lista de ácidos fuertes, bases fuertes, ácidos débiles que son frecuentes, que son comunes, y bases débiles que son comunes, para que pueda reconocerlos. Y yo voy a continuar. Voy a preguntarme si es de combinación. Entonces, básicamente lo que quiero decir, y yo sé que ustedes saben, pero profe, quiero saber de desproporción. Entonces, lo que quiero decir es, yo busco si la reacción es cualquiera de los otros que son más fácil identificar. Y si no parece que es combinación, no parece que es desplazamiento simple, no parece como precipitación o ácido base, ahora voy a preguntarme, ok, tal vez es desproporción, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Si es desproporción, vamos a buscar, vamos a identificar los estados de oxidación. De cada elemento. Y buscamos uno que se oxide, donde oxidación es un aumento y reducción es cuando reduce el estado de oxidación. Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos para hoy. Muchísimas gracias por sus preguntas, su atención, su trabajo, su participación. Tengo horas consulta hoy a las 5. Puede conectarse a este mismo enlace. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.